Bien, y voy a compartir ya la pantalla que vamos a ir viendo. Supongo que veréis, un momento, esto no. Estaréis viendo esta pantalla de proyección que pone Segunda Reforma. No pongo la proyección desde un momento determinado porque me ocuparía toda la pantalla. La Segunda Reforma en España, 1868. ¿Lo veis todos? ¿Hay algún problema? ¿Alguien no lo ve? Vale, pues vamos a comenzar. Mira, cuando nos planteamos las actividades síncronas, vimos que dado que estamos en España, había que hacer un especial énfasis en lo que sería la primera y la segunda reforma. Juan Manuel Quero ha dado una visión de la primera reforma y a mí me correspondería hacerlo de la segunda reforma en España. Lo primero que vamos a hacer va a ser intentar aclarar este concepto. Va a haber varias diapositivas en las cuales nos vamos a ir aproximando al concepto de segunda reforma y cuando terminemos para empezar la descripción, entonces preguntaré si hay alguna duda, también por si alguien se la ha reservado para ese momento, y entonces pasaríamos al segundo punto. Veremos enseguida de dónde viene la expresión segunda reforma. Posiblemente más de uno ya lo sabréis, pero fijaros, es segunda reforma en España, lo cual quiere decir que es un término que aplicamos exclusivamente en nuestro país. En algunos casos, cuando se estudia la reforma, es cierto, en la historia del cristianismo protestante, a partir de la gran avivamiento del siglo XVIII promovido, no sé si os sonará, por los hermanos Wesley y por Whitefield, se da una orientación nueva al cristianismo protestante que algunos autores también hablan de segunda reforma. Fundamentalmente ahí nacería lo que es el denominacionalismo evangélico y nacería también lo que es el concepto de iglesias evangélicas frente a las iglesias reformadas del siglo XVI. Pues bien, en el caso español, la segunda reforma no tiene nada que ver con ese concepto. La idea sería otra. Como luego veremos, la primera reforma, hay un debate si entre el 17 y el 18 hubo o no protestantismo en España, pero lo que sí que es cierto es que hay una gran vaguada y por lo tanto hay un reaparecer de la clandestinidad, al menos en el siglo XIX. Y por eso hablamos en nuestro país de la segunda reforma. Y os pongo un año. Este año conviene que lo retengáis, 1868. Y si os fijáis en la parte inferior de la diapositiva, ponemos que la reforma es del siglo XVI y hay un año de referencia que yo creo que la mayoría os sonará, 1517, cuando Lutero presenta sus tesis o clava sus tesis en la iglesia del duque de Sajonia en Wittenberg. En este caso, la fecha de referencia es 1868. Tenemos un nombre y una fecha. Vamos a ir poco a poco aproximándonos al porqué de esa fecha. Vamos a ver. Pasamos a la segunda diapositiva. ¿La veis completa o la reduzco un poco? Bueno, vamos a ver así, yo al menos la veo mejor. El concepto es un concepto histórico. ¿Por qué? Porque la segunda reforma en España tiene lugar en un contexto de transición de lo que llamamos antiguo régimen
al Estado liberal. Esa transición se produce a partir, como veis aquí entre paréntesis, de un conjunto de revoluciones. La independencia de Estados Unidos, 1783, la Revolución Francesa, fundamentalmente, 1789, y las revoluciones del 20, 1820, 1830 y 1848. A partir de ese momento, la mayor parte de Europa o ha abandonado el antiguo régimen o lo irá abandonando poco a poco. Pero el antiguo régimen es algo que ya ha pasado. Cuando hablamos, atención a esto, de antiguo régimen, ¿a qué nos referimos? Es un entorno, es una sociedad en la cual la economía es fundamentalmente rural y de subsistencia. La sociedad es estamental, es decir, predomina la sangre. Y por otra parte, los privilegios existen en algunos grupos. La mayoría de la población no es privilegiada. Y en lo político, como podéis ver, predominan las monarquías absolutas de derecho divino. Es decir, Dios pone y quita a los reyes. Rebelarse contra un rey es rebelarse contra la voluntad de Dios. Bien, tras las revoluciones que hemos citado, más la revolución industrial que es contemporánea, ¿a qué pasamos? A una sociedad urbana e industrial. A una sociedad en la que los privilegios estamentales desaparecen y surge una sociedad de clases en la cual el criterio de pertenencia a un grupo es el económico. Y en lo político, aquí está la clave de por qué decimos esto, hay grandes cambios. De la monarquía absoluta se pasa a monarquías parlamentarias o a repúblicas. Los ciudadanos dejan de ser súbditos, o la población deja de ser súbditos de un rey y se convierten en ciudadanos. Por lo tanto, son activos políticamente y por lo tanto la soberanía es de la nación y no del rey. Fijaros como decimos anteriormente, el rey era el soberano. Ahora ni Juan Carlos I ni su hijo Felipe son los soberanos de España, porque la soberanía la tiene el pueblo. Si hay monarquía, quedará limitada por el Parlamento y la Constitución. Se acepta la teoría de la división de poderes, ya la había planteado Montesquieu en el siglo XVIII y antes de él John Locke en Inglaterra. Se da derecho a voto a los ciudadanos, primero muy restringido, hasta que se implanta el sufragio universal. En el siglo XIX solo de los hombres y ya en el XX se incorporan las mujeres y se conceden libertades y derechos a los ciudadanos. Ahí está la clave. Es decir, antes lo que decía el rey, la religión del rey, la ideología del rey, era la ideología de todo el pueblo. Ahora se empieza a reconocer un conjunto de libertades básicas. Y las 5 básicas son expresión, o vamos a decir reunión, asociación, expresión, prensa y culto, o conciencia. Es decir, los ciudadanos tendrán derecho a creer en algo o a no creer en nada. Obviamente, en el paso del antiguo régimen, que en España es católico, apostólico y romano, al Estado liberal, este principio se implementa. Y en consecuencia empezamos a plantearnos, ya veremos con qué problemas, la concesión de libertad de religión, culto, u hoy diríamos conciencia. Vamos avanzando. Ya sabemos que el contexto es el de ir introduciendo libertades y que el antiguo régimen va quedando desfasado. El siglo XIX
otra vez nos sale esta fecha. En el caso español y en el caso de la historia del protestantismo, lo separamos en un antes de 1868 y un después. ¿Por qué? Ya se ha abierto antes el constitucionalismo español. La primera o el primer documento constitucional es el Estatuto Real de Bayona, que lo da José I Bonaparte, y que le denominamos Estatuto Real porque el pueblo no participa, está impuesto por el rey. Es como las lentejas, bueno, peor, las tienes que comer sí o sí. Y esto se da en 1808. Como respuesta, la parte española que no reconocía al rey aprueba en 1812 la Constitución de Cádiz, primera constitución de nuestra historia y una constitución ya liberal. Estaría muy poco en vigor, unos años durante la Guerra de la Independencia y 3 años durante el reinado de Fernando VII. Todo lo demás sigue siendo absolutista. En 1833, cuando muere el rey Fernando VII, se inicia el reinado de Isabel II y ya en España nos introducimos en un Estado liberal, pero es un Estado liberal muy conservador. Apenas da derecho a votos y da las libertades muy recortadas. Hay 2 constituciones, la del 37 y la del 45, que es la más conservadora de nuestra historia. Solamente daba derecho a voto al 1% de la población. Los demás no tenían derecho a voto. Si os imagináis este punto, en el aspecto religioso se define el Estado español como católico, apostólico y romano. Estas cuatro constituciones, ¿qué tienen en común? Fijaros el punto B. Ninguna concede la libertad de religión. Es un tema muy debatido, cómo puede ser que la Constitución de Cádiz, que es un modelo para muchas constituciones europeas y latinoamericanas, progresista para la época, la única libertad que no reconoce es la de religión. Y en un artículo se dice abiertamente: España es y será católica, apostólica y romana. Bien, en ese sentido podemos pensar, ¿por qué? Y os voy destacando hasta 1868. Porque aunque en España hay un Estado liberal, es tan conservador que en ningún momento se da libertad a otras religiones. ¿Eso qué quiere decir? Primero, enormes limitaciones. Se abrirá un colegio, el primero en España en Cádiz, se cerrará al poco tiempo. Al misionero lo expulsarán a Gibraltar. En la década de los 60 veremos el proceso a Manuel Matamoros. Es decir, no solamente la obra evangélica protestante tiene enormes problemas, sino que los evangélicos o protestantes son reprimidos en nuestro país. Denuncias, palizas, encarcelamientos, cierre de iglesias, cierre de colegios, creyentes que se van al exilio, etc. ¿De acuerdo? Ese es el panorama, por lo tanto, los pocos grupos que hay se desenvuelven en la clandestinidad. Eso sería el panorama de los 68 primeros años del siglo XIX, aunque haya ya una etapa constitucional. ¿De acuerdo? Bien. Diréis, entonces hay muy poco que hablar de los protestantes. Bueno, si alguno, no sé si habrá algún murciano, un catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, hoy ya muy mayor, Juan Bautista Vilar, escribió bastante
sobre el protestantismo en España. Y esta obra, que es básica para este periodo que estamos comentando, Intolerancia y libertad en la España contemporánea, es un tocho gordo que analiza el protestantismo español antes de 1868. Es decir, reprimido y en la clandestinidad, luego veréis un par de mapas, pero el protestantismo se fue desarrollando en nuestro país. En muchos casos se fueron al exilio. ¿Dónde fundamentalmente? Sur de Francia, Gibraltar, sobre todo Gibraltar, para los andaluces es la vía de escape más rápida, y en todo caso Londres, Inglaterra. Ahí encontraríamos los focos en el exilio, no solamente de protestantes españoles, sino también de liberales. Y los protestantes siguen ese paso, esos pasos. Esto nos va a explicar algo. Cuando llegue la libertad, en un año se fundan iglesias en casi todas las grandes ciudades españolas. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde han salido? Estaban o ahí o en el exilio y ahora salen a la luz. ¿Comprendido? Esta otra obra que os he puesto es una obra muy buena que luego haremos referencia, de Carmen Zulueta, y es Misioneras feministas educadoras, historia del Instituto Internacional. Sigue los pasos de la familia Gulick en el norte de España y su fundación en San Sebastián de un instituto de lo que se llamaba señoritas, de chicas, porque tenía una especial preocupación en la enseñanza de las chicas. Era un centro protestante impulsado por una familia de misioneros protestantes. Pues bien, en este libro hace un balance del protestantismo español, no en esta etapa como hace Juan Bautista Vilar, sino en el último tercio del siglo XIX, que es muy bueno. Luego haremos alguna referencia y daremos algún dato. ¿De dónde viene el nombre de Segunda Reforma? Vamos a ver. El nombre de Segunda Reforma en realidad se da por primera vez en dos personas que en ningún caso son españoles. Tradicionalmente se hablaba de Mrs. Peddy, que publicó un libro titulado Los albores de la Segunda Reforma en España. Y luego España Evangélica, una revista de comienzos del siglo XX, como podéis ver, del año 1924, y lo fue editando en fascículos entre este año y el año 25, publicó la obra de esta mujer, de esta señora. Prácticamente el término en la obra se publicó inicialmente en 1871 y España Evangélica la reprodujo en 1924. Pero Juan Bautista Vilar, en su obra que hemos citado, hace referencia a otra obra que podéis encontrar en Internet y os la podéis descargar. Es La Reforma en España en el siglo XVI. Este era el título con el cual se ha publicado o se publicó a mediados del siglo XX. El libro en inglés tenía, como podéis ver aquí, un título más largo y lo publicó en 1829 un inglés llamado Thomas McCree. Este habla ya también de, después de todo lo que había ocurrido de la persecución del protestantismo español en el siglo XVI y XVII, que ahora hay un reverdecer o habrá un reverdecer en el siglo XIX. Y por lo tanto utiliza esa expresión. Con lo cual, a partir de ahí, el término Segunda Reforma tiene más seguidores o menos, tiene sus detractores, que no les gusta la expresión, pero está muy generalizado. Después de todo lo que ocurrió con el protestantismo español del XVI, hubo un reaparecimiento, un reverdecimiento en el siglo XIX.
Y esto fue muy poco a poco. Ojo con lo que hoy consideramos el protestantismo español y lo que ha sido hasta la democracia actual. Veremos luego algunas estadísticas. Por lo tanto, atención a esto. Si decimos que la reforma del siglo XVI, la reforma es del siglo XVI y tiene como fecha representativa 1517, y si la queremos alargar, la podemos alargar hasta comienzos del 17, es decir, cuando acaban las guerras de religión, con la guerra de los 30 años y la paz de Westfalia de 1648, podíamos decir que la segunda reforma en España sería algo propio del 19 que podemos alargar hasta comienzos del 20. Ahora bien, ¿qué ocurre? Nosotros, como mucha gente, aprovecharemos para al menos dar unos datos que nos suenen, que nos puedan ser útiles cuando vayamos a institutos o colegios y que si nos preguntan, pues al menos lo hayamos oído o leído alguna vez en la vida. Así que en este seminario vamos a intentar centrarnos en ese final del 19 y comienzos del 20, pero daremos sobre todo estadísticas y evolución de las denominaciones hasta nuestros días, para que veamos un panorama en general del protestantismo español desde el siglo XIX hasta nuestros días. Si nos redujéramos o ciñéramos a finales del XIX y a comienzos del siglo XX, diríamos, ¿y con qué dificultades se encontraban? Pues mirad, hay una dificultad que todos destacan. No sé si, supongo que sí os comentarían que en el siglo XVI muchos de los que aceptaron la reforma protestante eran o intelectuales o familias de alto poder económico, incluso de personas que estaban en la corte imperial o muchos de ellos que habían ido a estudiar a París y a otras ciudades de Europa. Eso no lo hace un campesino de recursos limitados. Pues bien, ahora en la segunda reforma nos vamos a encontrar que la reforma o el protestantismo es aceptado sobre todo por clases populares, diríamos de poder económico más bien bajo o medio bajo. Y hay muy pocas excepciones, citaremos algunas de personas de intelectualidad, destacados en el mundo de la intelectualidad o del poder económico. Esta es una de las grandes diferencias con la reforma del siglo XVI. Y desde luego va a encontrarse con un rechazo frontal de los poderes fácticos de nuestro país. Ahora ya no van a quemar a nadie, no es la época, no es el momento, pero sí habrá una presión social, económica, ideológica para evitar que el protestantismo prospere. Esto, de alguna forma, ha llegado hasta nuestros días. Si os fijáis, los protestantes solo somos noticia cuando somos mala noticia. Pero en todo lo demás oiréis de misioneros, de hospitales católicos en África. No existimos. Ojo que uno de los problemas que vais a tener en los colegios va a ser principalmente el intentar haceros invisibles. Esto lo estamos viendo en los profesores que actualmente están ejerciendo. No interesa. Y ahí viene otra segunda característica. Así como intelectuales del 16 apoyaron la reforma, la intelectualidad del 19 normalmente o es católica o se separa del elemento religioso. Y en ese sentido, no hay una intelectualidad que apoye al mundo protestante. Sin tradición, sin ejemplos en altas esferas de la vida política del país,
sin el apoyo de la intelectualidad, las barreras que tuvo que superar el protestantismo decimonónico fueron enormes. Fijaros en el final del franquismo, esto lo plantea también el profesor Vilar, cita una frase de Dionisio Ridruejo, ya digo a finales del franquismo, que dice, cuando se aprueba una ley de libertad religiosa: no creo que haya posibilidad alguna de pluralismo protestante en España. Los españoles tienden a adherirse a su religión tradicional o a vivir en el agnosticismo lejos de toda religión. Esto sigue siendo hoy una realidad. En los colegios veréis o profesores que apoyan a los de religión católica, y puede haber actitudes negativas hacia el profesor de religión evangélica, hasta profesores que no quieren saber nada con la religión y su actitud a veces es pues deplorable. No hay ese apoyo por parte de sectores de la sociedad. No obstante, a ver si me entendéis, que nadie se desfonde, nadie se ha muerto en el intento. Y ahí están todos los profesores que siguen hoy actuando y ejerciendo su labor. Seguimos con las características de la Segunda Reforma en España y su difusión. En primer lugar, sabemos que se desarrolló hasta el año 68 sin libertad, con denuncias, etc. Pues bien, además los códigos penales condenaban, en plena época constitucional, antes del 68, condenaban la integración de todo español en otro culto que no fuese el católico, así como la difusión y propaganda de otras doctrinas. Sí que se permitían, sobre todo en Canarias, en la costa andaluza, en algunas del Levante o en Cantabria, se permitía la reunión de extranjeros. Pero cualquier tipo de reunión de españoles que no fuera católica o trataran de difundir sus ideas sería automáticamente reprimida. Hemos hablado de la clandestinidad, obviamente la difusión de literatura sigue siendo clandestina, hemos hablado de la emigración, pero hay una novedad aquí, y es que los que hayáis estudiado ya historia de la Iglesia, sabéis que el siglo XIX es el siglo de las misiones protestantes. Y misioneros protestantes se extienden por todo el mundo, superando por primera vez a las misiones católicas. Pues bien, esto lo vamos a ver en nuestro país. Desde 1833, cuando muere Fernando VII y empezamos a hacer la transición al Estado liberal, empiezan a venir por España misioneros de diferentes agencias para extender el Evangelio. Luego hablaremos de algunas de estas sociedades misioneras, pero va a ser el apoyo, base de partida, sin duda alguna, de todo este proceso. ¿Hubo protestantes españoles? Pues sí. Si cogéis libros, pues veréis que hay una larga lista de tanto protestantes españoles como de misioneros. Sin duda alguna, uno de los más destacados es Luis de Usoz y Río, se han hecho algunas publicaciones de él, que sobre todo es conocido porque impulsó la obra, la gran biblioteca Reformistas Antiguos Españoles. Yo esto os puedo decir, supongo que lo conoceréis alguno, que se han hecho a veces reportajes en televisión de la Biblioteca Nacional en Madrid, y uno de los fondos más importantes es el legado por Luis de Usoz y Río. Y es realmente un bibliógrafo, un biblista, pero no de Biblia, sino de libros, muy reconocido en nuestra España del siglo XVI. Y uno que tuvo que bregar hasta que partió al exilio, era de Huelva, se asentó en Málaga,
luego fue moviéndose por otras zonas de España, fue detenido, hubo una campaña muy fuerte en Europa para su liberación y al final le conmutaron la pena que tenía por la del exilio partiendo al sur de Francia, pero después de tantos años de cárcel había acabado tan mal parado que murió en poco tiempo. Es Manuel Matamoros. Juan Bautista Vilar también hace una biografía de este personaje. Pero mirad, podemos hablar del cordobés de la Cátedra de Teología en la Universidad de Sevilla, Lorenzo Lucena, de Juan Calderón, colaborador con Luis Usón de Río, de José Vázquez, sevillano y profesor de lenguas modernas, de Francisco de Paula y Ruet, ya hemos citado a Manuel Matamoros, y luego veremos en un mapa cómo podía ser la influencia del protestantismo en nuestra península. Esta sería la anterior ya a esos dos mapas y con esta acabaríamos esta primera parte. No solamente hablamos de protestantes españoles, sino de sociedades misioneras y ministros extranjeros. Yo supongo que a todos os suena Jorge Barrow, esta obra y la Biblia de José Flores, que fue secretario de las Sociedades Bíblicas y efectivamente pertenecía Jorge Barrow a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Os he hecho también una foto de esta otra obra que a veces es desconocida. No sé si os llamará algo la atención de la portada. La Biblia en España, George Barrow, y es introducción de Manuel Azaña. ¿Os suena Manuel Azaña, presidente de la Segunda República? Pues bien, un presidente de la Segunda República publicó este libro, que ya estaba escrito, haciendo una introducción que era suya. El libro, en el final del franquismo, Alianza Editorial lo publicó con esta portada. La Biblia en España, George Barrow, introducción de Manuel Azaña. Pues bien, junto con la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, había una sociedad de misiones escocesa, había otra donde estaba José Vázquez, había otra sociedad metodista que llevó o trajo a España a Guillermo Harris Rull, las asambleas de hermanos. Uno de sus fundadores, Roberto Chapman, tuvo una fuerte carga espiritual por España y en pleno reinado de Isabel II hizo varios viajes por nuestro país. En el último, ya en la década de los 60 del siglo XIX, le acompañaron William Gould y George Lawrence, los cuales luego volverán ya en la etapa de la libertad para seguir predicando en nuestro país. Hay también una misión norteamericana bautista que envió al primer bautista que conocemos en España, que sería William Ireland Napa. Y hay misiones francesas, suizas, alemanas, holandesas e incluso irlandesas que están trabajando en todo este tiempo para difundir el Evangelio en España. Españoles, extranjeros, ¿cuál fue el resultado? Estos mapas aparecen en el libro de Juan Bautista Vilar al final, creo que es al final. No os llamará la atención que aquí hay un blanco en Andalucía. No es que en Andalucía no haya nada, es que había tanto que luego le pone un segundo mapa específico para este territorio español. ¿Qué vemos de lo que conocemos del protestantismo español en aquel momento? Estamos hablando antes de la Constitución de 1869 o de la Revolución del 68. Mirad, es un protestantismo fundamentalmente costero y en todo caso en el entorno de Madrid. Con alguna excepción, vemos ya algo que además, atención, casa con el liberalismo español e incluso, si nos vamos a la Guerra Civil Española, con el republicanismo español. Hay una gran relación entre la defensa de las libertades y, como luego veremos, un personaje muy conocido,
¿eh? Y el desarrollo del protestantismo aquí en España. La última de estas diapositivas sería el caso de Andalucía y de Canarias. Tanto en el sur de Andalucía, por la obra, el trabajo de empresas inglesas en todo este territorio, como en Canarias, se estaba permitiendo desde el siglo XVIII las reuniones de protestantes siempre que fueran extranjeros. Y aquí tendréis o veréis cómo las principales ciudades de Andalucía y de Canarias tendrían también algún tipo de relación con el protestantismo español antes de 1868. Pasamos ahora a ver, ¿hay alguna pregunta sobre el concepto de segunda reforma? Hemos visto el concepto y los prolegómenos. El inicio de la segunda reforma va a empezar ahora. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Seguimos, pues. Lo primero que deberíamos hacer cuando hablamos de la segunda reforma en España es tener claro una periodificación de nuestra historia contemporánea. No es difícil. Por si os hacen preguntas, yo os diría haceros un esquemita sencillo y tratar de retenerlo por si acaso, que hay preguntas con mucha idea en colegios, institutos y en alumnos. Lo primero que vamos a ver a partir del 68 va a ser el sexenio democrático y luego la restauración. De la restauración, que tendrá un paréntesis final, pasaremos a la Segunda República y la Guerra Civil. Y finalmente, la dictadura de Franco y la democracia actual. Luego, no es muy difícil. Sexenio democrático, restauración. Segunda República, Guerra Civil. Dictadura de Franco, democracia actual. Fundamentalmente, esta primera parte es la que estaría en el comienzo de esta Segunda República. ¿Qué es eso de sexenio democrático? Voy a explicar brevemente y luego vemos el desenvolvimiento del protestantismo español. En Europa, la última gran revolución se había producido en 1848, 20 años atrás. Había introducido dos variantes: la república frente a la monarquía y las ideas de concesión de libertad plenas. Y entre ellas, no solamente la de religión, sino sufragio universal, en aquel momento masculino, de los varones mayores de edad. Bien, esas ideas llegaron por primera vez a España, diríamos con fuerza, como para imponerse, en 1868. En ese año y en septiembre se produce una revolución que acaba con el reinado de Isabel II. Las fuerzas sublevadas son de tierra al mando del general Serrano, que lo tenéis aquí en esta caricatura, y el general Prim. Se sublevan, atención, en el campo de Gibraltar. Eso es fácil de entender. Si la cosa fracasa, me paso a Gibraltar. Y allí además prometen a algún protestante que le pregunta, esto lo recoge Gabino Fernández, le prometen que ya pueden ir con la Biblia bajo el brazo, que si triunfan hablar libertad de religión en España. A su vez, el almirante Topete iba por los puertos españoles sublevando a esas principales ciudades portuarias. El ejército de tierra avanza desde Gibraltar por lo que sería la antigua carretera de Madrid, sobrepasa Córdoba y en el puente de Alcolea, muy cerquita de Córdoba, una vez la has atravesado desde el sur en dirección norte, se enfrenta el ejército sublevado contra el ejército gubernamental. El ejército gubernamental es derrotado, el camino hacia Madrid está abierto e Isabel II, cuando se entera, parte para el exilio a París. La revolución había triunfado en apenas un mes.
Serrano y Prim son monárquicos, pero se encuentran con que en las grandes ciudades han triunfado juntas revolucionarias de corte democrático. Y entonces hacen un pacto. Vamos a implantar un sistema democrático en España y nosotros nos reservamos el gobierno. En pocas palabras, así fue el pacto. Y triunfó. Resultados, y esto era septiembre del 68, el 6 de junio de 1869, como podéis ver ahí, se publicó en España, atención, la primera constitución democrática de nuestra historia. Sufragio universal y concesión plena de libertades, entre ellas la libertad de religión. Esto es un fenómeno muy bonito estudiarlo en la prensa evangélica porque, y en los datos que nos quedan, en apenas un año, 1869-1870, todas las grandes ciudades de nuestro país tienen una iglesia protestante abierta, al menos una. ¿Qué quiere eso decir? Lo que os había dicho antes. Había protestantismo en la clandestinidad y había protestantismo en el exilio que ahora aprovecha para volver al país junto con otros muchos liberales exiliados y abrir iglesias en el país. Todo parecía ser de maravilla. Es más, los testimonios que nos quedan en la prensa son asombrosos. La gente no sabe si creérselo. Hoy se han reunido en la iglesia de tal 600 personas. ¿Cómo es esto? Hubo mucha curiosidad que hizo que las iglesias se llenaran. Pero ojo, no nos engañemos, en un par de años la mayoría de las congregaciones había quedado reducida a 50 u 80 miembros, en el mejor de los casos. Pero ya había una congregación evangélica en muchas ciudades españolas. ¿Pudo continuar este proceso? Pues no. ¿Por qué? Mirad, hay momentos en la historia que ésta se acelera mucho. Los más jóvenes igual no tenéis conciencia, pero los que somos un poco más mayores, un periodo que hemos vivido en el que la historia se aceleró mucho fue tras la caída del muro de Berlín. Entre el 89 y el 90 y algo, no sabíamos el mundo dónde iba a parar. Los países comunistas dejaban de serlo, la Unión Soviética se desvanecía, en China ocurre lo de la plaza de Tiananmen. Era, al fin y al cabo, el fin del orden internacional de la Guerra Fría y el comienzo de un nuevo orden internacional en el cual estamos ahora mismo. Y que parece que quieren que dure poco. Pero en aquel tiempo, efectivamente, se produjo uno de esos momentos de aceleramiento histórico en el cual ocurrieron muchas cosas. Guerras, unificación de Italia, unificación de Alemania, tensiones sociales, aparición de la primera internacional, la AIT, etc. La Comuna de París, y en el caso español no fuimos menos. Tuvimos guerra en Cuba, la primera guerra de Cuba, hubo revueltas interiores, tensiones sociales de corte republicano. Es decir, cuando la Constitución que se aprueba es monárquica, se busca un rey, y aquí lo tenéis aquí abajo, y como no se quería a los Borbones, se buscó a un italiano, Amadeo I de Saboya, estuvo apenas reinando 2 años. Y al final, desengañado por la imposibilidad de gobernar nuestro país, en febrero del 73 se fue. Ahí os quedáis. Yo me vuelvo para Italia. El Parlamento español no tenía idea de qué hacer y en ese mismo mes de febrero del 73 proclamó, aquí lo tenéis, la primera República Española. A todos los problemas, podríamos decir, a los enanos que tenía España, se le sumaron algunos más. La división entre republicanos unitarios y federalistas. Y luego los intransigentes, que querían que el federalismo viniera desde abajo y no impuesto desde arriba. Todo eso derivó en el fenómeno del cantonalismo,
Los cartageneros lo tendrán muy claro. En ese fenómeno en el cual muchas de las ciudades, o muchas ciudades españolas, Sagunto, Málaga, Cartagena, Zaragoza, tuvieron movimientos de independencia claramente influidos por la Comuna de París y por el anarquismo. ¿Entendido? Al final, el ejército tomó cartas en el asunto y tuvo que ir reconquistando una a una cada uno de esos cantones, siendo el último el de Cartagena. Eso promovió un golpe de Estado a comienzos del año 74 del general Serrano, que implantó una república presidencialista. Y a finales de año, el general Martínez Campos da otro golpe de Estado que implanta el regreso de los Borbones. Mirad, si estudiáis el sexenio democrático, una lección que solo abarca, o un libro que solo abarca 6 años, se escribe de él tanto como lo que se puede escribir de Isabel II. ¿Qué quiso decir? La situación en España era tan compleja que realmente hacía muy difícil el desarrollo de una nueva religión en nuestro país. Es decir, vinieron muchos misioneros, se intentaron abrir las primeras escuelas evangélicas, se abrieron iglesias a veces con enormes problemas. Por ejemplo, la primera iglesia de Zaragoza, que se abrió en 1870, los llamados neos, hoy diríamos los ultras, fueron a boicotear la apertura de la iglesia. Y fue el gobernador de Zaragoza quien envió a las fuerzas del orden público para que se protegiera a los protestantes. Es decir, esa tensión, ese no aceptar por parte de la Iglesia Católica que en nuestro país hubiera libertad de religión, ni de las fuerzas de nuestro país, hacía difícil el desarrollo del protestantismo. La etapa dura poco y efectivamente en 1875, en enero, vuelve el hijo de Isabel II, los Borbones. Es la restauración de todo, de la monarquía, de la dinastía de los Borbones y, atención, lo más importante, del liberalismo en su versión más conservadora de nuestro país. Es decir, es una vuelta atrás sin llegar a entroncar con Isabel II, pero sí controlar la situación para que no se nos vaya de las manos. ¿En qué nos afecta a los protestantes? Pues en mucho. En lugar de libertad hubo tolerancia, que no permitía ningún acto evangélico en el exterior de los templos. Y diré, bueno, no se puede evangelizar públicamente. Ojo, algunas iglesias se cerraron porque los cánticos de dentro se oían fuera. Y se consideraba que eso era un acto exterior de los templos de evangelización. Con lo cual tenían que estar dentro del templo sin que se notara, sin que se les oyera, y además, atención, sin ningún símbolo exterior que identificara ese local con una iglesia. Es decir, tenía que ser un bajo, sin cruces, sin pez, sin ningún símbolo, todo lo lejos que pudiera ser de una iglesia cristiana no católica, y en ese sentido la promoción social es realmente difícil, la promoción económica es difícil, la promoción política imposible. Es decir, en España, a partir del regreso de los Borbones y de la Constitución de 1876, el español protestante queda como un ciudadano de segunda clase totalmente discriminado. ¿De acuerdo? Eso nos va a dar los problemas con los que cerraremos el siglo XIX. Vamos a ver algunas diapositivas. Y sobre todo, en principio, vamos a identificar las primeras iglesias y denominaciones
que se asientan en nuestro país. Uno de los primeros hombres más destacados, hermano de un político liberal, es un alicantino. Si hay alguien de Alicante, seguro que conocerá la población de Benissa, cerca, no sé si es Marina Alta, pero cerca de Denia y de toda esa zona. Pues bien, allí nació Juan Bautista Cabrera. Juan Bautista Cabrera llegó a ser uno de los dirigentes del protestantismo reformado español. Su ideología no era nueva del todo. Yo me estoy encontrando en el siglo XVIII con personas, no necesariamente protestantes, que defendían también esa idea. Era separarse de la Iglesia de Roma, entroncar con la Iglesia visigótica mozárabe y crear una Iglesia reformada propiamente española. Es decir, va en la línea del anglicanismo, la Iglesia de Inglaterra, o el galicanismo del siglo XVIII, que sería el intento de crear una iglesia en Francia. Ese es el proyecto de Juan Bautista Cabrera. Vamos a ver qué va a pasar con ese proyecto. Esta sería la Iglesia Catedral del Redentor en Madrid, que sería la sede de la Iglesia Evangélica, la Iglesia Española Reformada Episcopal. Uno de sus instrumentos, si leéis alguna obra del protestantismo en esos años, hubo bastantes periódicos evangélicos. Uno de ellos, bastante conocido, era La Luz, periódico cristiano. Podéis ver que este ejemplar es del 1877 y es el año 9, es decir, se fundó en 1869, efectivamente. Y nos habla de una iglesia, la Iglesia Cristiana Española, Comisión Permanente de la Iglesia Cristiana Española. La Iglesia Cristiana Española pretendió aglutinar a todos los elementos reformados, es decir, en la línea de Juan Bautista Cabrera, o luteranos, calvinistas, presbiterianos, obviamente, es decir, toda esa línea reformada, aglutinarlo en una iglesia propiamente española que se llamaría la Iglesia Cristiana Española. Entre 1871 y 72 toma forma. Pero atención, el proyecto de Cabrera desde dentro tiene bastantes opositores que no aceptan esa iglesia de corte jerárquico que entronque con la iglesia mozárabe española, sino que más bien quieren una federación de iglesias reformadas y un gobierno presbiteriano. ¿Qué ocurre? La ICE duró muy poco, no llegó ni a una década. En 1880 se rompió y se dividió en dos. Atención, porque tenemos dos clásicos españoles. Los partidarios del proyecto de Cabrera fundaron en principio la Iglesia Reformada, que luego se llamó Iglesia Española Reformada Episcopal, la IERE. Se fundó en 1880. Este librito se publicó cuando se celebró su primer centenario. Ha estado siempre vinculada al anglicanismo y me dijo el pastor de Zaragoza, el reverendo, que creo que a comienzos de los 80 se integró en la comunidad anglicana. O sea que hoy en día es una iglesia española, pero dentro del anglicanismo. Como sabéis, tiene su obispo en la catedral de la que hemos visto la foto. Pero los que querían una federación de iglesias reformadas y de corte o con gobierno presbiteriano, acabarán fundando, junto con un comité alemán y junto con, ¿recordáis esa obra que os he puesto del Instituto de Señoritas de San Sebastián? La familia Gulick. Ellos crearon todo un conjunto, fundaron de iglesias entre Cantabria
toda la depresión del Ebro hasta pasado Zaragoza, Logroño, Pradejón, etcétera, y le llamaron la Unión Iberoevangélica. Pues bien, la fusión de la Unión Iberoevangélica, las iglesias que se mantenían, que no habían ido con la IERE, entre la década de, entre los años 1887 y 1897, la fundación es del 87, pero fue una fusión que tuvo que ir cuajando y se dice que para el 97 estaba consolidada. Fundaron otro clásico de los protestantes españoles, la Iglesia Evangélica Española. Esta obra que veis aquí se publicó en el 125 aniversario de su fundación. ¿De acuerdo? Bien. Luego ya tenemos en España dos iglesias fundamentalmente reformadas. La IEE, de carácter luterano, calvinista, presbiteriano, una federación de iglesias reformadas, y la IERE, que sería una iglesia de corte anglicano. Bien. Os he puesto dentro de la IEE un personaje destacado que os debe de sonar, será el pastor Federico Flintner, que fundó el Colegio El Porvenir de Madrid y la Librería y Editorial Nacional Extranjera y Extranjera de Calatrava. Y os he añadido esto que aparece publicado en un libro, no es ningún descubrimiento, que es interesante, como podéis ver en el pie, porque Federico Flintner leyó su tesis doctoral y quien fue el director de su tesis fue ni más ni menos que Ramón y Cajal. Como podéis ver aquí, le da la calificación de admirable y la firma de Ramón y Cajal. ¿De acuerdo? Pues bien, seguimos hacia adelante. Aquí tenéis a William Gulick, que es norteamericano. Esta es la misión que le impulsó, que llegó con su mujer y fundó todo un conjunto de iglesias y sin duda alguna ese colegio norteamericano de San Sebastián, que luego se transformó en el Instituto de Señoritas. Se integró, como hemos dicho, en la IE. Dentro del campo reformado, otro conjunto de iglesias que ya está presente desde el sexenio son el de las iglesias metodistas. Los metodistas se asentaron fundamentalmente en Cataluña, donde tienen 5 iglesias en Barcelona, llegaron a tener, y en las Baleares. Entre Cataluña y las Baleares tendrían las principales iglesias, el principal número de iglesias. El metodismo va a ir separado del resto de las iglesias reformadas hasta que ya en el siglo XX se unirá a la IE. Hoy formaría parte de esa federación que es la Iglesia Evangélica Española. IERE, IE, metodismo. ¿Qué más encontraríamos en esa transición del 19 al 20? Pues nos encontraríamos con las asambleas de hermanos. Hemos dicho que Roberto Chapman, tenía una fuerte carga espiritual por España, creo que oraba casi todos los días por nuestro país, hizo varios viajes y envió sus misioneros para que trabajaran en nuestro país. Aquí vemos 2 colportores ingleses montados en un burro y cargados de libros que repartirían por el territorio, por donde fueran. Y también fundaron una revista que es La Aurora de Gracia. Las asambleas de hermanos, creo que esto es conocido, se asentaron fundamentalmente en Galicia, en el entorno de Barcelona y Cataluña y en Madrid. Ahí tendríamos los 3 grandes focos de las asambleas de hermanos que también están presentes en este tiempo. ¿Y cuáles nos quedan? Para cerrar, porque lo demás sería minoritario. El panorama del final de
el siglo XIX y comienzos del XX? Pues nos quedan las iglesias bautistas. Hemos dicho que ya hubo un primer misionero, William Knapp, que vino antes del año de la concesión de la libertad, se fue del país, volvió cuando ya había libertad y desarrolló algunos grupos por el centro de España, por el norte de Andalucía y por el Levante. Sin embargo, William Knapp se va muy pronto de España y la obra bautista queda prácticamente estancada y tratando de sobrevivir como puede. Hasta que llegaron unos misioneros suecos. Los misioneros suecos, aquí tenemos a Erik Lund, fue el primero de ellos, se asentarán en Cataluña y Valencia, que son dos grandes focos de iglesias bautistas todavía en la actualidad. Se asentarán en Cataluña y Valencia y también habría una iglesia principalmente en Madrid. Madrid tendrá un poco de todo y luego iremos viendo pues, otras zonas, las distintas iglesias en diferentes zonas. Fundaron otro periódico, El Eco de la Verdad. Son varios los misioneros suecos que vienen en este tiempo y también toman el testigo algunos misioneros españoles. Manel Marín en Cataluña, perdón, misioneros, algunos españoles como Manel Marín en Cataluña o Vicente Mateu de la iglesia de Valencia capital, de lo que sería la iglesia hoy en día de Quart, que cumpliría, que también hace ya algunos años, cumplió bastantes años, el primer centenario. Bien, hasta aquí lo que podía ser finales del XIX. Muy rápidamente os voy a decir cómo está el protestantismo español a finales de este siglo. Y os comento. Mira, Carmen Zulueta, a ver, describe, un momentito, sí, Carmen Zulueta describe 4 puntos que tienen como problema los protestantes españoles de finales de siglo. Alquiler de viviendas o locales para capillas. Basta saber que eres protestante para tener problemas de alquilar una vivienda para ti. O alquilar una vivienda para que allí se desarrolle una capilla. O para las escuelas. Muchas de ellas se abren y se cierran. A veces por motivos pequeñísimos, pero logran cerrarlas. Cementerios. No se puede enterrar en aquel momento en el cementerio de las ciudades a un no católico ni a un suicida, porque los cementerios son territorio católico. Fijaros un caso que me encontré en el Pirineo. Un misionero francés cruza la frontera entre Francia y España frecuentemente para traer el Evangelio. Y se convierte a alguien que estaba cerca de la frontera, pero en el territorio español. Domingo, conocido como el Ruso. Es un fiel del Evangelio, pero en un momento determinado se muere. El pueblo más grande que está cerca es Canfranc. El cura de Canfranc se negó a enterrar a este individuo porque era protestante. Estuvo varios días en casa sin que nadie lo enterrara, hasta que al final, ante la protesta de ciudadanos, el cura de un pueblo más abajo, que era Villanueva, luego ya nos encontraríamos con Jaca, aceptó enterrar a este hombre en su cementerio. Es decir, a los protestantes no se les permite enterrarlos en territorios, en los cementerios que existen en España, y solo algunas ciudades, pueblos pequeños no lo tienen, solo algunas ciudades tienen un cementerio en estas condiciones para personas que mueren fuera de la Iglesia Católica. Ya hemos dicho las escuelas evangélicas, los colportores, de los que luego vamos a hablar, reciben palizas, son encarcelados, se les requisa la literatura que llevan y dice persecución de colportores en particular y de protestantes en general. Catherine Bates, en su libro Carreteras y senderos españoles, dice: el protestantismo está ahora firmemente arraigado en España. Todas las ciudades importantes tienen iglesias protestantes.
hay unos 50 predicadores y ministros extranjeros ayudados por unos 80 pastores y colportores españoles. El número de fieles, atención, coinciden varios, Pablo Lemort da esta misma cantidad, es de 3.000 a 4.000. En toda España, cuando se cierra el siglo XIX, hay entre 3 y 4.000 miembros de iglesia. Y pueden asistir a los servicios hasta unos 9.000, en el mejor de los casos. Se han establecido centros para la venta de Biblias y libros protestantes. Se publican 6 o 7 revistas de esa denominación religiosa. Pablo Lemort da el número de iglesias por territorio y también nos habla de unos 4.000 miembros comulgantes y en todo caso hasta 5.000 congregantes. La cifra de 9.000 sería realmente alta. Es decir, 1870, 69-70, el protestantismo ha pasado de la clandestinidad a la luz. En 30 años hay en torno a 4.000 miembros protestantes en nuestro país. Es decir, muy poco. Y con grandes problemas. Vamos a pasar al siglo XX y luego voy a saltar muchas cosas porque me interesaría dar estadísticas. Cuando llegamos al siglo XX, ¿qué es lo que más nos llama la atención? Es la lucha de los protestantes españoles por conseguir libertad, para que haya una plena libertad de religión en nuestro país, puesto que hay una tolerancia limitada. Este periódico que os pongo es del año 22, pero hay un acontecimiento antes que conviene destacar. En 1910, gobernando el liberal Canalejas, hubo una movida, un movimiento de intelectuales y protestantes españoles para acabar con esas libertades limitadas de la Constitución de la Restauración. Y consiguieron algo. En 1910 se consigue el conocido como Decreto de los Letreros. ¿Qué quiere eso decir? Pues quiere decir que a partir de entonces las iglesias evangélicas pueden poner un simbolito fuera que identifique que eso es una iglesia, que hasta entonces estaba prohibido. Mira, yo recuerdo que al escribir el libro del protestantismo en Aragón, me encontré en la prensa desde personas que defendían abiertamente el decreto, porque decían, es que había extranjeros que venían a nuestro país y no sabían dónde estaban las iglesias protestantes, hasta altos cargos de la jerarquía católica que pusieron el grito en el cielo, diciendo que era una verdadera infamia para todos los españoles el aprobar un decreto como ese. Para que veáis de alguna forma la polémica hasta dónde llegaba. Pues bien, como no se consiguió más, se siguió luchando. Y fijaros, en el año 22 hubo una campaña para promover la libertad de conciencia y la Constitución, es decir, volver al decreto de 1869 que daba plena libertad de religión. Hasta tal punto se llegó, fijaros, que en abril del 23, el 12 de abril del 23, publica la revista España Evangélica un documento al presidente del Consejo de Ministros pidiendo abiertamente que en nuestro país hubiera libertad de religión. Y que se permitiera, bueno, habla de los lugares en los que son discriminados, por ejemplo, en el ejército, en el servicio de banderas, en el estado del matrimonio, bueno, etcétera. En nuestra última morada, el cementerio, etcétera. Este decreto llegó, prosperó. A ver, los que seáis un poco duchos en la historia, abril del 23. En septiembre, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado. Y se acabó la libertad. La Constitución fue suprimida, se constituyó un gobierno de militares, este sería Primo de Rivera, que respeta al rey. El rey sería el jefe del Estado, Alfonso XIII, el abuelo de Juan Carlos,
Miguel Primo de Rivera sería el presidente del directorio militar. Y fijaros en esta otra portada. Los evangélicos de entonces no se amilanaron. Y pese al golpe de Estado, y pese a, fijaros lo que pone aquí, este número ha sido revisado por la censura militar, pidieron al presidente del directorio militar que se concediese libertad en España. Y utilizan en este párrafo un argumento muy interesante. En Italia ya hay un dictador fascista, Mussolini, desde el año 22. Y sin embargo, dice de aquí, y en Italia, un país de mayor tradición católica, los protestantes y la Iglesia valdense, que tiene mucha tradición, gozan de libertad. Una libertad que aquí en España no tenemos. Y le piden libertad. Obviamente, el escrito no tuvo respuesta. Los españoles no tenían libertad como para conseguir o conceder libertad de religión a un colectivo minoritario y que le hubiera enfrentado a la Iglesia Católica. Durante esos años hay dos misiones que conviene destacar, dos misiones nuevas. Lo digo porque alguno de vosotros puede estar vinculado a todo esto y iremos integrando. Un bautista inglés, don Percy Buffard, se asentó en Valdepeñas y fundó allí una misión que se extendió por el sur de La Mancha y por el norte de Andalucía, creando un buen conjunto de iglesias. Por aquel entonces, en una decisión de la Alianza Bautista Mundial, España había quedado bajo la supervisión de las misiones de los bautistas del sur de Estados Unidos. Es entonces cuando se funda la actual UEB, Unión Evangélica Bautista Española. Percy Buffard colabora, pero nunca se integró en la UEB. Nunca. De tal forma que sigue como un conjunto de iglesias bautistas independientes que en los años 50 del siglo XX, cuando otro conjunto de iglesias se separa de la UEB, diríamos que esas iglesias y las de Percy Buffard fundarán la FIEIDE. Años 50, las iglesias de la misión de Valdepeñas y otro conjunto de iglesias bautistas fundan la Federación de Iglesias Independientes, FIE, Evangélicas Independientes de España, FIEIDE. ¿De acuerdo? Eso ocurrirá en los años 50. Mientras tanto, Percy Buffard tiene su propia misión que depende de Inglaterra. Y otra misión que hay que hablar, realmente interesante, es la misión francesa del Alto Aragón. Muchos aragoneses pasaban la frontera para trabajar al otro lado y a veces vivían en condiciones bastante míseras. Entonces, el hijo de un pastor reformado, él también pastor, Albert Cadier, fundó una misión en la cual él sería, diríamos, el dirigente espiritual y su hermano Carlos, se encargaría de las cuestiones de apoyo social y económico a los emigrantes españoles. ¿Qué ocurre? Estos tienen familia al otro lado de la frontera y Albert Cadier empezó a pasar la frontera para fundar esta misión que tendrá su centro en Jaca, se extiende por toda una serie de pueblos de Huesca y que se llama así la Misión Francesa del Alto Aragón. Él morirá pronto, en los años 20, Albert Cadier, y su mujer publicó en 2 tomos una biografía de toda la obra que había desarrollado Albert Cadier. Fijaros, este es el primer número de la revista que ellos publicaban, L'Étoile du Matin, La Estrella de la Mañana, periódico de la Misión Francesa del Alto Aragón, y el primer artículo firmado por Albert Cadier, no tenéis ahí el nombre, es Amemos a España. Amemos la España, España. El colportor, entre finales del 19 y comienzos del 20, es una figura básica.
Sabéis que esa palabra no existe en español, es una palabra francesa, en todo caso también existiría la propia en inglés, y quiere decir alguien que va vendiendo de forma ambulante, sobre todo libros, literatura, no necesariamente ni necesariamente religiosa, pero aquí a los que iban vendiendo por todo el territorio español Biblias y literatura evangélica se les conoció como colportores. Aquí tenemos a Percy Baffar y un colportor muy conocido, Félix Vacas. A este tenemos a otro, a José Valledor, montado en un mulo, y, por ejemplo, a Salvador Ramírez de Jaca lo vemos también una vez en bicicleta. Es decir, iban en lo que podían, andando, en burro, en diligencia, en bicicleta, pero se dedicaron a predicar, a llevar el Evangelio por todo el país. Aquí hay un libro, os pongo la portada de un libro de Máximo García sobre microhistorias de colportores en nuestro país. Y en aquellos años también se fundó la Alianza Evangélica Española. Venía desde finales del 19 intentándose crear esta alianza y al final se constituyó legalmente en 1914. Bien, nos quedan apenas 10 minutos y yo iría ya a lo básico, vamos a ir pasando deprisa diapositivas porque quiero daros unas estadísticas y quisiera que quedase claro cómo va evolucionando. ¿Recordáis? Unos 4.000 miembros a finales del 19. Cuando estalla la guerra civil, se calcula que había unos 6.000. Es decir, en unos 30 años, 36 años, había habido un crecimiento muy limitado de apenas 2.000 personas, miembros de iglesia. La República fue muy favorable porque nos dio libertad, pero nos pasó como en el sexenio. La situación fue tan tensa y complicada que poco pudo aprovecharse de aquella situación. Y la guerra civil fue verdaderamente catastrófica para el protestantismo. Todas las escuelas evangélicas fueron cerradas al final de la guerra, todas. De la misma forma, se clausuraron muchas iglesias, se fusiló a pastores, se fusiló a jóvenes, simplemente por el hecho de ser protestantes, y nos encontraríamos con una situación verdaderamente penosa. Hay mucha emigración yéndose del lugar donde se vive para evitar la represión. Es una situación verdaderamente difícil. En principio hubo libertad para poner tenderetes de libros en las calles, hacer reuniones, fijaros, esta terminología muy propia de los años 30, gran mitin, ciudadanos. El viernes día 15, bueno, dice, se celebrará un gran mitin de afirmación evangélica. Participan todos estos y el título, España necesita religión. ¿Sí? Bien. Se abrieron locales de venta de libros de la Sociedad Bíblica, surgieron varios coches bíblicos que recorrían ahora el territorio vendiendo Biblias y literatura evangélica. Se reunieron congresos, el tercer congreso español, en el Teatro María Guerrero, se realizaron convenciones de iglesias y en la guerra civil hubo un gran apoyo de determinadas iglesias o denominaciones evangélicas protestantes, y algunas de ellas es triste que esto los medios de comunicación no lo digan y solo aparezca en publicaciones especializadas, cómo apoyaron dando alimentos, medicinas, todo lo necesario, y concretamente se cita muchas veces a los cuáqueros en el apoyo, indistintamente la ideología que pudieran tener durante aquellos años. Aquí tenemos a Samuel Vila, del que luego hablaremos. Y mirad, esto lo he incorporado porque lo descubrí, lo conocí hace 3 años, yendo con alumnos a un campo de refugiado cerca de Olorón, en Gurs. Fue un campo para refugiados españoles de la Guerra Civil, pero ya sabéis,
al año de terminar la guerra civil, los nazis invaden Francia y esos campos de refugiados se convierten en campos de concentración. Ahí van a parar judíos, de todo, que luego llevan a los campos de la muerte. Pues bien, visitando este campo de concentración, nos encontramos con este barracón que tiene esto escrito en 3 idiomas. Y fotografié, fijaros que esto en España nunca se hubiera publicado. Nos hablan de una misionera suiza que se dedicó a atender a niños del campo, jóvenes, etcétera, y que le llamaban el ángel de Gurs, por la preocupación que tenía esta mujer por atender a esas personas. Y luego sigue diciendo, en el campo se habían instalado otras obras filantrópicas, tales como el Cimade Protestante de Madeleine Bagot o los cuáqueros. Es decir, incluso con los refugiados españoles al otro lado de la frontera, las misiones protestantes seguían trabajando y sobre todo atendiendo en las necesidades que pudieran tener esta gente que desde luego lo pasó muy mal cuando pasó las fronteras. Llegamos al franquismo. En el franquismo rápidamente, y me vais a permitir 10 minutos más para ver estadísticas, que estoy acabando. Os he querido poner este documento que, bueno, supongo que está en todas las provincias, este es del Gobierno Civil de Zaragoza, y donde podéis ver que el 24 de abril del 39, es decir, poco tiempo después de terminada la guerra civil, pero todavía firmado en Burgos, el gobierno aún no se ha trasladado a Madrid, en el que dice, se comunica que no se permita la apertura de ninguna iglesia, os lo leo, este ministerio se ha servido a resolver que de pronto no procede autorizar cultos disidentes, capillas evangélicas, etcétera, en el territorio nacional. Lo que de orden comunicada por el señor ministro de la Gobernación, etcétera, etcétera. Así comenzaba la nueva etapa. Con la prohibición, recordad que una primera fase es la de la etapa azul, que es propiamente fascista. Cuando los nazis pierden la guerra, Franco da un giro y entonces crea el nacionalcatolicismo. El protestantismo español lo sigue pasando muy mal y a partir de ahí, en los años 60, no le queda más remedio si no quiere morir en el intento que abrirse a Europa. Y Europa lee la cartilla en muchos aspectos, el económico, el social, pero el de las libertades a Franco. No entrarás nunca cuando se cree en la Unión, en lo que hoy es la Unión Europea, la CE, mientras haya ausencia de libertades en España. Esta obra es fundamental, de un periodista que murió hace unos años, de Madrid, Manuel López Rodríguez, últimamente se había sentado en Deni, Alicante, y esta obra describe lo que es el franquismo, pero perfectamente con sus multas, represión del protestantismo. Esta es más reciente, de José María Martínez, la cual es una obra que podéis utilizar para vuestros trabajos porque coge todo, no es específica de un determinado momento. Aquí tenéis fotografías de pintadas, destrucción de iglesias evangélicas, terminada ya la guerra, multas, y ante esa situación 4 pastores crearon Santos Molina de la Hiere, José Flores, Francisco García Navarro de la IE, José Flores no recuerdo ahora en qué denominación estaba, era de las Sociedades Bíblicas, y Juan Luis Rodrigo, de la Primera Iglesia Bautista de Madrid, crearon la Comisión de Defensa Evangélica para defender los derechos de los protestantes en nuestro país. Pensad solamente un detalle. En Aragón, mucha gente cruzaba la frontera para casarse en Francia, puesto que si estás bautizado, como el sacramento del bautismo es para toda la vida, no te puedes casar en otro rito. Y entonces iban a Francia y se casaban. Todo esto intentara defenderlo la Comisión de Defensa. Muy pronto el secretario general, sabéis que será José Cardona,
y dos luchadores de este tiempo son sin duda alguna José Cardona y Samuel Vilá. Un personaje político español que intentó la libertad de religión fue José María Castella, ministro de Asuntos Exteriores, aquí lo vemos reunido con el presidente Kennedy. Y a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia católica va también girando y poniéndose a favor de las libertades, y empezamos a ver ya, pues por ejemplo, pastores que trabajan en diferentes áreas para intentar normalizar la libertad en nuestro país. Aquí tenéis al ministro Solís y a Cardona. Se dio una ley de tolerancia en el 67, se quedó muy corta, se firmaron, se reunió un nuevo congreso, algunos pastores fueron a visitar a los entonces príncipes y vamos a ver. Empezamos por las estadísticas y con esto acabo, si me permitís estos minutos. Aquí Manuel López Rodríguez nos habla de la situación de las denominaciones y grupos entre el 32 y el 75, el año en que muere Franco. Podemos ver que las iglesias reformadas, que habían sido en principio el fuerte de nuestro país, durante el franquismo se fueron quedando estancadas. Las iglesias evangélicas de hermanos fueron las que más prosperaron en la época del franquismo, junto con las bautistas, que tendríamos la UEB, y dentro de estos estaría la FIEIDE, que aunque no está como una iglesia bautista, sí que es de teología bautista. Y como podéis ver, empiezan a desarrollarse los grupos pentecostales. Bueno, en la democracia actual hay que destacar, aquí tenemos a Cardona, la fundación de la FEREDE, esto muy rápido, la firma de los acuerdos, nuevos congresos, el último congreso, el 8º, en Madrid, la presencia de protestantes en el pabellón de la promesa de la Expo de Sevilla, la Expo Universal, y el pabellón de Agua Viva en la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008. En las dos ha habido presencia evangélica. La idea fundamental, y yo creo que eso lo debéis tener muy claro, hay que dejar de ser invisibles, de alguna forma estar presentes. Las celebraciones del 5º centenario con la Fiesta de la Esperanza en Madrid, y acabamos con las estadísticas. Mira, evolución del protestantismo español. En 1874 se calculan 1.800 evangélicos, en el 87 3.000. Para 1932, ya os he dicho, unos 6.000. En el franquismo, en principio, hasta el 60, dentro de todas las dificultades, se duplicó. Pero luego, fijaros, con la democracia se pasa a 36.000 y en el 90, 71.000. Es decir, en 100 años, la progresión que ha habido, y esto se queda corto hoy en día, la progresión que ha habido. Si comparamos la evolución de la población española y el crecimiento evangélico, es mucho más rápido, aquí lo tenéis, la población española, y el crecimiento evangélico, sobre todo a partir de la democracia actual, aunque en el final del franquismo hay ya un gran impulso. Seguimos en estadísticas. Por denominaciones, fijaros también el proceso que os había dicho. En principio, para el año 32, las iglesias reformadas suponían el mayor número. Y en todo caso sería compaginado si uniéramos bautistas y asambleas de hermanos. Para el 60 hay una novedad, ya hay unos poquitos pentecostales. Estos son las dos denominaciones más numerosas. Y los reformados se van quedando estancados. No es ninguna crítica ni nada de esto, simplemente análisis de estadísticas. En el 80, nuevamente vemos el impulso de estos dos primeros, pero con una novedad. El pentecostalismo ha tenido una expansión impresionante.
en apenas 20 años han pasado de 200 a 16.000. Y esto antes de la inmigración. Y en los años 90 siguen creciendo estas dos denominaciones, pero los pentecostales se han despegado totalmente, 37.000. En total, para el 90 se calcula 71.000 el número de protestantes en España. Aquí, por iglesias, se hace un porcentaje de entre el 93 y el 97, cómo fueron evolucionando. Y aquí ya tenemos que hablar en los años 90 de la incidencia de la inmigración. Nuestro país, que normalmente ha sido un país de migrantes, empezó a recibir una gran cantidad de inmigrantes. Algo fundamental en el crecimiento protestante. Mirad la evolución del número de iglesias. En el 70 había 343. En el 97, 1.667 iglesias protestantes en España. Y si vamos a esta, podía haber puesto la del 2019, pero la tenía ya del año pasado. Fijaros, 1.000 y pico habíamos dicho. Pues bien, en junio de 2018 había 4.149 iglesias protestantes en España, las cuales en comparación con el resto de las minorías religiosas suman un 58%. Es decir, dentro de las minorías no católicas en España, el protestantismo supondría más del 50%. Fijaros que siguen los musulmanes con 1.500 mezquitas. Y datos a tener en cuenta ya por denominaciones que no lo destacamos. Y la última, no olvidemos que entre la última década del siglo XX y la de comienzos del XXI, la primera, se han constituido en todas las autonomías consejos evangélicos autonómicos. Aquí tendríais las fechas. Yo espero que esto os haya dado una visión general y sobre todo recordar, la democracia actual ha dado un vuelco enorme a lo que sería el desarrollo del protestantismo en nuestro país. Quedan muchos flecos, pero como ha ocurrido en otras ocasiones, hay que luchar, sin duda alguna, no con armas obviamente, pero hay que luchar si queremos tener nuestro puesto en la sociedad. Porque todo lo que hemos conseguido ha sido, como habéis visto en la prensa, en la Comisión de Defensa, en FEREDE, a base de personas que han hincado el callo para que hoy podamos tener lo que tenemos. Bien, dejo de compartir y no sé, una empanada, gallega o no gallega, pero una empanada, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguno que se haya incorporado tarde y no haya tomado su nombre inicialmente? ¿Alguien? Yo. A ver, ¿quién Manuela Expósito Bravo. Manuela Expósito. Vale. Me incorporé 5 minutos después. Vale. Manuela Expósito. Siéntate, vete ahí. Venga ahí. Vale. Muy bien. ¿Alguna otra? Yo también. ¿Sí? Sara dos Anjos Trigo. Sara dos Anjos. Muy bien. ¿Vale? ¿Algún otro u otra? Bueno, pues entiendo que... Yo también, Sara Hernández, no sé si me había nombrado. ¿Quién? ¿Quién ha hablado? Sara Hernández. Pero Sara Hernández... Ah, sí, no te tenía. Bien. ¿Algún otro? He tenido muchos problemas. Vale. ¿Sí? Bueno, ¿habéis captado bien? ¿Tenéis alguna pregunta por hacer? Que os quede bien claro el por qué segunda reforma, cómo ha evolucionado con enormes dificultades, cómo en el franquismo, pese a esas dificultades, el protestantismo creció y cómo con la democracia actual, en la presentación de un libro, decía yo que la generación actual en España se puede dar con un cantico en los dientes, que decimos en Aragón, porque
hemos vivido una etapa de libertad, de progreso del mundo evangélico y también de desarrollo económico y de muchos aspectos. E incluso dentro de todos nuestros problemas de estabilidad política, si realizamos la restauración, el tener 5 presidentes de gobierno en 40 años, eso la historia de España no lo ha conocido nunca. Entonces, oremos por lo que tenemos y busquemos el conseguir más. ¿Vale? Pues encantado de haber estado con vosotros y cualquier duda podéis escribir, enviar un correo, lo que consideréis. En el examen final, que es la semana que viene, recordar que no iremos a pescar a la gente, a pillar a la gente. Si hacemos alguna pregunta, será, diríamos, preguntas cortas, aparte de reflexión, de un dato significativo. A nadie le diremos en qué año nació Cardona, pero sí que podemos hacer preguntas de alguna fecha verdaderamente importante. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier duda, ya sabéis, os podéis dirigir a Juan Manuel Quero o a un servidor. Y hasta aquí. Que el Señor os guarde y sobre todo os bendiga en los colegios, institutos cuando vayáis. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Pues, De acuerdo. muy Bendiciones. bien. Gracias. Vale, pues nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Vale, Buenas tardes. hasta luego. Gracias, hasta luego. Vale. Muchas gracias. Profesor, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí. Una consulta. Sí, En cuanto al examen, ¿va a ser de esta manera? ¿Nos tenemos que conectar así o va a ser...? sí. Os tenéis que conectar como hoy. Ahí Vale. sí que estará totalmente prohibido que pongáis una imagen o que paréis el vídeo. El vídeo tendrá que estar encendido siempre. Ah, de acuerdo. No se puede parar. Vale. Y el principal problema, a ver si me entendéis, no tenéis que pegaros una gran empollada de todo, pero debéis tener ideas claras, porque el principal problema va a ser el tiempo. Es decir, en un examen que vosotros no estáis delante de un profesor que os puede vigilar, no va a haber preguntas para que en 4 horas las resolváis. Porque claro, buscando en este libro, buscando en los apuntes, seguro que lo acabáis encontrando, o en internet. Sino que va a ser un examen para que el que tiene ideas claras irá trabajando, respondiendo, y le dará tiempo a todo. El que se ponga a buscar, pues se le irá la mayor parte del tiempo buscando y se le quedará muy corto el tiempo. Vale. ¿De Vale. acuerdo? Entonces, conectados, nosotros daremos la respuesta No, por escrito. a mano. Sí. Vale. En el momento de conexión podréis descargar el examen. Y cuando se diga hasta aquí, entonces lo tendréis que enviar. Enviamos, pero foto. No, enviáis, lo escribís en Word y lo Ah, enviáis. en Word. Vale, vale. Ok. Eso Excelente. es. Vale, profesor. Era mi duda. Pues muchas Vale. gracias. Será por escrito, escribiréis vosotros en el ordenador, pues Sí. también veremos pues, si tenéis a alguien al lado o no, o si os levantáis y cogéis un libro y empezáis a mirar, en fin, todas esas cosas, vigiladlas y sobre todo, pues eso, el vídeo encendido. De acuerdo. Y yo creo que si tenéis una idea más o menos general no será difícil, ¿eh? Muy bien. Ay, por favor. Sí, que no eso sea ya. Muy bien. Pues Gracias, entonces profesor. hasta el martes. De acuerdo. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Adiós. Vale, vale. Hasta luego.